Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno empezar este día alabando al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, las cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, Señor. Qué bueno es el Señor. Bueno, amén. Hagamos nuestro pan diario, leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, con dirección del Hijo y bajo la guianza divina del Espíritu Santo. La porción bíblica es Colosenses 3, 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. El pan diario dice: nos necesitamos unos a otros. Mientras caminaba con mis hijos, descubrimos una planta liviana y elástica que crecía en manojos sobre el sendero. Según un cartel se llamaba comúnmente musgos de ciervo, pero no es un musgo, es un líquen, un hongo y una alga, que crecen juntos en una relación mutua, de la cual se benefician ambas mutuamente. Ni el hongo ni el alga pueden sobrevivir por sí solos, pero juntos forman una planta resistente que pueden vivir hasta 4.500 años. En grandes cordilleras, al poder soportar sequías y temperaturas bajas. Es una de las únicas fuentes alimentarias para los renos durante los inviernos más intensos. La relación entre el hongo y el alga me recuerda a las relaciones humanas. Podemos depender unos de otros. Para crecer y florecer necesitamos mantenernos interrelacionados. Al escribirles a los creyentes de Colosas, Pablo describe cómo deben ser nuestras relaciones. Debemos vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, perdonando los unos a los otros y vivir en paz, al ser miembros de un solo cuerpo. No siempre es fácil vivir en paz con otros familiares, amigos, pero en el poder del Espíritu podemos ser humildes, perdonadores, amorosos, para guiar a otros a Cristo.
a glorificar a Dios. Señor, que otros vean tu amor en mí. ¿De qué manera tu forma de relacionarte con los demás los guía a Cristo? ¿Cómo puedes procurar la paz? Amén. Amén. Bueno, reflexionemos un tanto sobre la porción bíblica. Por fortuna hoy tengo a mi hermano que nos ayuda. Amén. Pues vivimos en esta tierra y tenemos que realizar una tarea en ella, pero con la mente y el corazón puestos en el cielo, en el más allá, donde Cristo nos espera. Bueno, hermanos, ¿qué es? O sea, yo pregunto, cuando la porción dice que vestidos, ¿sí? ¿Cómo debemos estar vestidos como cristianos? ¿Qué es eso? Bueno, inicialmente, Pablo, esta es una carta, como hablamos hace un momento, es una carta a los colosenses, y en esta carta, pues es una respuesta a unas dudas que los colosenses tenían en esos momentos, porque en esos tiempos había unas corrientes que iban paralelas al cristianismo, como el gnosticismo, que enseñaba... ¿Cómo el qué? Como el gnosticismo. ¿Y qué es el Los gnosticismo? gnósticos eran unas corrientes paralelas, unas religiones, unas sectas, ¿sí? Con otras enseñanzas, y los colosenses estaban algo dudosos, estaban como, ¿qué hacemos? ¿Qué requisitos tenemos nosotros para ser cristianos? Entonces le preguntan a Pablo que cómo es eso, porque habían unos infiltrados que le estaban diciendo qué hacer. Entonces Pablo les contesta, estamos hablando del capítulo 3, pero en el segundo Pablo les contesta: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ellos estaban pensando, y bueno, y tenemos que circuncidarnos también como el judaísmo exigía, ¿sí? Entonces Pablo dice, no lo tienen que hacer. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Queremos ser cristianos, pero ¿cuál es el requisito? ¿Sí? ¿Y cuál es el requisito? Entonces, ahí en ese momento Pablo les contesta en 12, en 3:12, sí. ¿sí? Le dice: vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, ¿qué le está diciendo? Que se vista, ¿sí? Como hablaba hace un momento, como un uniforme que identifica al cristiano. El cristiano no es uno que va a la iglesia, ¿sí? O sea, si uno ve que uno ve un policía y lo identifica como va vestido, o ve un enfermero, entonces ¿cómo tenemos que estar vestidos los cristianos? Bueno, entonces el cristiano no es el que tiene la Biblia debajo del brazo. El cristiano es uno. El cristiano no es el que tiene la Biblia debajo del brazo. La Biblia dice: vestidos como escogidos, muchos serán llamados, pocos los escogidos, ¿cierto? Sí. Entonces, y escogido es uno que el Señor dice: ese dejadlo, es decir, a ese lo escojo para ser santo, ¿sí? Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, es decir, uno de los vestidos, o mejor dicho, el traje mío, sí, que todos tenemos: pantalón, camisa, saco, corbata. Cada elemento hace parte de ese traje, y uno de esos elementos es la misericordia, ¿sí? Sí. Yo tengo que ser misericordioso, así como Dios fue misericordioso conmigo. Yo tengo que ser misericordioso, ¿verdad? Yo no puedo ser tenaz con la gente, ¿sí? Algo me tiene que inspirar unas personas a mí, ¿sí? Yo tengo que ser misericordioso, tengo que ser benigno. Es decir, yo no, de ninguna manera de mí puede salir algo malo. Es decir, todo tiene que salir para bien de mí, ¿sí? Como cristiano, ¿sí? Tengo que ser humilde,
tiene que haber mansedumbre, tiene que haber paciencia. ¿Sí? ¿La mansedumbre qué es? ¿La mansedumbre quiere decir que yo me vuelvo sumiso? No. No. ¿Cree usted que si yo le hago a un pajarillo, le hago así, cree usted que el pajarillo es manso? Él no es manso, él no tiene con qué defenderse. Pero si yo le hago así a un león que tiene unos colmillos de este tamaño y no me hace nada, él tiene su fuerza, tiene su carácter, pero ha sido manso conmigo. ¿Sí? Mi carácter permanece, ¿sí? Mi fuerza permanece, pero mi actitud sí cambia. Es decir, no es que porque yo me porto así, porque no tengo armas, no tengo herramientas, no las tengo, ¿sí? Pero no las uso porque yo soy manso, ¿sí? Tenemos que ser mansos, que no tenga que usar de mi osadía, dice Pablo por ahí. ¿Que no tenga aquello, que usar de mi osadía que contra no tenga, aquellos que no tenga yo que que usar, dudan de mi fe, ¿sí? Que no tenga yo que usar de mi osadía. Eso dice Pablo, refiriéndose a que yo soy fuerte, pero que no tenga, yo soy cristiano y todo, pero que yo no me como dicen, no me pele el codo, ¿sí? Bueno, aquí dice que tengo que estar manso y tengo que tener paciencia. Yo tengo que ser paciente. Imaginen un cristiano sin paciencia. ¿Ah? Entonces, estas son parte de esa vestidura que yo tengo. Entonces, una persona se puede identificar con un cristiano cuando vos ves esas características. Y esas características son virtudes que vienen de adentro hacia afuera en servicio de todos los demás, ¿sí? Si leo Colosenses, todo el capítulo, voy a encontrar que hay unos tratos de mí hacia Dios y hacia los demás, ¿sí? Hacia los hermanos de la iglesia. En este caso es el trato con los demás, ¿cómo es mi manera? Entonces el Señor, cuando le preguntan a Pablo que qué tienen que hacer para ser cristianos, Pablo lo que dice es, resalten lo que está en ustedes. En ningún momento le dice, usted tiene que dejar de pecar, tiene que dejar de fornicar. No, lo que le está diciendo es, esas virtudes que están en ustedes las resaltan, tengan amor, tengan paciencia, tengan benignidad, tengan misericordia. Eso es lo que Dios está exigiendo. Seguramente en ese momento los colosenses, los que estaban ahí, se mirarían y dirían, así de fácil es la cosa, ¿sí? Y el Señor dice vestidos, porque tenemos que colocarnos algo. ¿Pero por qué? Porque ya nos despojamos de otro viejo hombre, ¿sí? Y ahora nos vestimos, ¿sí? Nos vestimos con eso que el Señor dice, con esto yo lo puedo reconocer a ustedes, ¿sí? Cuando hablamos de la armadura de Dios, también el Señor dice revestidos. Yo me la tengo que colocar. Eso es algo que es invisible, ¿sí? Pero que el enemigo sabe que yo la tengo puesta. ¿Sí me entienden? Bueno. Quiere decir que las vestiduras, ustedes deben que tener misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre, ¿cierto? Deben haber esos elementos en un mínimo en un cristiano, ¿sí? En un cristiano. Eso es lo que Dios exige de mí. O sea, ese es un comportamiento que hace. La Biblia dice, deseo que seas prosperado en todos como prospera tu alma. Eso prospera mi alma. Esa manera prospera mi alma, ¿sí? Esa, no, como dicen, si eres esto, si eres lo otro y no tienes amor, de nada sirve. O sea, nosotros no podemos pretender ser prosperados si no nos vestimos como dice. ¿Y esto qué es? Todo esto se encierra en una sola palabra. Cuando yo tengo misericordia por aquel, cuando yo hay benignidad con aquel, cuando hay, ¿qué es lo que más hay? Cuando hay mansedumbre. Todo eso se encierra en una palabra que se llama amor. Y paciencia. ¿Sí? Pues Dios es amor. Exactamente. Bueno, ojalá Dios nos permita y de verdad cada día crecer y ir tomando el carácter, porque el carácter de Cristo. Y algo importante, aquí en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la alabanza, la palabra, todo lo que yo haga tiene que afectar mi vida, lo tiene que afectar. Yo no estoy cantando por cantar, yo no estoy creyendo por creer,
Yo no estoy hablando por hablar, esto tiene que afectar mi vida. Algo tiene que pasar. ¿Sí me hago entender? Amén. Ay, sí. Por eso aquí dice, todo lo que hacéis sea de palabra de hecho, hacedlo en el nombre En del el Señor nombre del Jesús. Señor. ¿Sí? O sea, todo tiene que afectar nuestra vida. Amén. Aquí no le están pidiendo mucho a los colosenses, solo le están diciendo eso, pero hágalo de acá. Sí, de corazón. De corazón. Eso es lo que el Señor Bueno, dice. bueno, Tato, hermano mío, muchas gracias. Bueno, hermanito, muchas gracias. Que Dios nos siga bendiciendo. Hasta luego, hasta pronto. Luego, iglesia, los queremos. Hasta-